Como ya hemos comentado, la clase de hoy la vamos a dedicar a hablar sobre los sistemas de unidades, en particular del sistema que estamos obligados por ley a utilizar como miembros de la Unión Europea, el Sistema Internacional de Unidades, aunque mencionaremos también otros dos que tienen unidades que tradicionalmente se han venido utilizando. Recordamos algunos conceptos de las que ya hemos hablado en otras clases. Primero, el de magnitud, ente abstracto caracterizado por los conceptos de igualdad y suma. Los estados de las magnitudes se cuantifican asignándoles una cantidad. En concreto, las magnitudes físicas, aquellas que nosotros manejamos, son conceptos físicos en general observables y que pueden adquirir distintos estados. A cada estado de la magnitud se le puede asignar una cantidad, un valor numérico. Esta cantidad no tiene ninguna aplicación práctica si no se ha obtenido por comparación con una determinada cantidad de la magnitud que se denomina unidad. Las magnitudes físicas se pueden clasificar en primarias o simples. Las que se obtienen de las primarias mediante fórmulas o relaciones algebraicas se llaman secundarias o compuestas. Estas relaciones entre las magnitudes secundarias y las primarias se conocen con el nombre de ecuaciones de definición. Introducimos nuevamente el concepto de unidad, cantidad de una magnitud que se establece por convenio y que al comparar con ella otra cantidad de la misma magnitud da como resultado la medida. Las unidades también se pueden clasificar en básicas o fundamentales, aquellas que se pueden reproducir con independencia de las demás, y derivadas, que se obtienen de las fundamentales utilizando las ecuaciones de definición. No olvidéis que la relación entre magnitudes condiciona la relación entre unidades. También comentaros que una de las características fundamentales de las unidades, junto con su fiabilidad, es que sean fácilmente reproducibles para que se puedan utilizar en cualquier momento y lugar. Un conjunto de unidades fundamentales y derivadas es lo que constituye un sistema de unidades. Hay una serie de características comunes a todos los sistemas de unidades, aunque la elección de las magnitudes fundamentales y por tanto de las unidades correspondientes es arbitraria. Los criterios que se han seguido a lo largo de la historia para elegirlas han sido tanto teórico-matemáticos como prácticos. Elegancia de los modelos matemáticos asociados a las teorías físicas, fiabilidad y reproducibilidad de las unidades correspondientes, etc. El número de magnitudes básicas debe ser el necesario, ni muchas ni pocas. El sistema debe ser fácilmente utilizable. Los sistemas de unidades están regidos por convenios internacionales. En definitiva, un sistema de unidades es un conjunto completo de unidades que permite expresar todos los conceptos y aplicar las leyes sin tener en cuenta ningún factor de escala. Los tres sistemas de unidades de los que vamos a hablar son el internacional, también conocido como SI mayúsculas o MKS por las iniciales de sus tres unidades fundamentales, metro, kilogramo, segundo. El cegesimal, también conocido como CGS, por las iniciales de sus tres unidades fundamentales, centímetro, gramo, segundo, y el técnico. El sistema internacional, que es del que más hablaremos, tiene su origen en el antiguo sistema métrico decimal. Fue adoptado formalmente por el Consejo General de Pesas y Medidas en el año 1960. Las definiciones de las unidades han sido revisadas a lo largo del tiempo, intentando siempre que se basen en constantes físicas estables. La última revisión entró en vigor a mediados de 2019 y afectó a 4 unidades fundamentales. Con esta revisión se ha conseguido que todas las unidades fundamentales estén definidas a partir de constantes, cosa que antes no pasaba. Este nuevo sistema internacional no supone ningún cambio apreciable en la vida cotidiana y solo afecta cuando se quieren hacer medidas de gran exactitud y baja incertidumbre, cosa
que solo hacen en los laboratorios de metrología. Sí, habrá que cambiar las definiciones en los libros de texto, pero esto es simplemente un proceso formal de adaptación a las nuevas definiciones. Estas son las magnitudes y unidades fundamentales del Sistema Internacional junto con sus símbolos correspondientes. Magnitud tiempo, unidad segundo, símbolo S minúscula. Magnitud longitud, unidad metro, símbolo M minúscula. Magnitud masa, unidad kilogramo, símbolo kg minúsculas. Magnitud intensidad de corriente eléctrica, unidad en amperio, símbolo A mayúscula. Magnitud temperatura termodinámica, unidad Kelvin, símbolo K mayúscula. Magnitud cantidad de sustancia, unidad mol, símbolo mol MOL minúsculas. Magnitud intensidad luminosa, unidad candela, símbolo CD minúsculas. Vamos a hacer ahora el repaso de las definiciones de las 7 unidades fundamentales del Sistema Internacional. Empezamos por la unidad de tiempo. Su nombre es segundo, su símbolo S minúscula. Y aquí tenéis su definición que data del año 1967. Como veis, está asociada a una constante que en este caso es la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133. Ese que veis ahí es el símbolo de la constante y ese es su valor en hercios, que es el nombre que recibe la unidad inversa de segundo. Hablamos ahora de la unidad de masa, el kilogramo, símbolo kg minúscula. Su definición se basa en la constante de Planck y se utilizan también las definiciones anteriores de metro y segundo. Fijaros que esta definición data del año 2019, es una de las que se revisaron el año pasado. Como he dicho, se basa en la constante de Planck, que tiene ese valor expresado en julio por segundo. La redefinición del kilogramo ha acabado por fin con la incongruencia del kilogramo patrón. Es la redefinición más importante. El kilogramo patrón era un trozo de platino iridio que se conservaba en el Museo Nacional de Pesas y Medidas de París y que no ha evolucionado. Esta es una de las definiciones que no había evolucionado. Como he dicho, está basada en la constante de Planck, que es un invariante de la naturaleza y que asegura la estabilidad de la unidad de masa, algo muy importante para nosotros, porque asegura también la estabilidad de numerosas unidades mecánicas que dependen de ella. Ahora será más fácil y fielmente reproducible. Hablamos ahora del amperio, la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Esta es su definición y se basa en la carga elemental, el valor de la carga elemental expresada en coulombios. Fijaros que se aprovecha también del segundo, de la definición de segundo, ya que coulombio es el producto de amperio por segundo. La redefinición del amperio a partir de la carga elemental junto con la del kilogramo a partir de la constante de Planck reducirán las incertidumbres de todas las unidades de electricidad, todo lo que depende de estas unidades. Esta unidad, su definición anterior al año 2019, al año pasado, se basaba en la fuerza de atracción entre dos hilos de corriente por las que circulaba una intensidad de un amperio y entonces se atraían o repelían con una fuerza de 1 newton. ¿De acuerdo? Bueno, pues ha sido redefinida de esta manera. Otra de las unidades fundamentales redefinidas es la de temperatura termodinámica, el Kelvin, K mayúscula.
Esta redefinición se basa en la constante de Boltzmann, que es esa que tenéis ahí expresada en julio partido por Kelvin. Esta redefinición respecto a un valor numérico exacto de la constante de Boltzmann, que es un invariante de la naturaleza, mejora la definición antigua, que estaba basada en el punto triple del agua. Ese punto triple dependía en la práctica de muchas cosas, de la pureza del agua, de su composición isotópica, de una serie de cosas de las que evidentemente una buena unidad no debe depender. Hablamos un poco sobre el Kelvin. Fijaros, la unidad Kelvin y el símbolo K mayúscula se utilizan tanto para expresar una temperatura como un intervalo o una diferencia de temperaturas. No lo olvidéis. Se sigue utilizando también la temperatura Celsius, de la que todos habéis oído hablar, el grado centígrado, que se obtiene a partir de esa relación que tenéis ahí, utilizando el 273,15 Kelvin por definición. No olvidéis eso, Kelvin, no grado Kelvin. Es un error muy común añadir el símbolo de grado a la K. No es necesario, de hecho es que no se debe añadir. La siguiente unidad de la que vamos a hablar es la de cantidad de sustancia, el mol, que también ha sido redefinida utilizando el número de Avogadro. Cuando se emplea mol hay que especificar qué tipo de entidades elementales se están utilizando, átomos, moléculas, lo que sea, ¿de acuerdo? Esta redefinición de mol respecto a un valor numérico exacto, la constante de Avogadro, lo libera de su dependencia del kilogramo, ¿vale? Y enfatiza claramente la distinción entre masa y cantidad de sustancia. Y por fin, la última unidad es la de intensidad luminosa, es la candela, ¿de acuerdo? Esta es su definición y esta es la constante de la que depende. Viene en función del valor numérico de la eficacia luminosa de la radiación monocromática. Pero fijaros que no me importa tanto cómo está redefinida, cómo está definida, perdón, sino que me importa que la conozcáis. Muchos no la volveréis a oír nombrar en vuestra vida, pero todos los que hagáis la especialidad de aeropuertos os encontraréis con ella continuamente, puesto que la iluminación tanto de hangares, de terminales como de pistas es algo súper importante en la construcción y el diseño de los aeropuertos. Aquí tenéis un cuadro con algunas unidades derivadas, por todos conocidas, la de superficie, la de volumen. He puesto también otro cuadro con algunas unidades derivadas que tienen nombre especial, la de fuerza, que manejamos continuamente, el Newton, N mayúscula, la de presión, el Pascal, la de trabajo o energía, el Julio, el vatio para la potencia, el S para la frecuencia, el coulombio para la carga eléctrica, el voltio para el potencial eléctrico. Bueno, una serie de unidades que todos habéis manejado en algún momento y que vais a tener que seguir utilizando y que reciben un nombre especial. Está claro que todos deberéis de saber expresar estas unidades en función de unidades fundamentales. Un newton es un kilogramo por un metro partido por un segundo al cuadrado. Y hay que saberlo. ¿Está claro? Para eso utilizaremos las ecuaciones de definición. Vamos a hablar de lo que antes se llamaban unidades suplementarias, pero que también el sistema internacional las anuló el nombre de unidades suplementarias porque creía que solo existieran unidades fundamentales y unidades derivadas, cosa por otra parte bastante lógica. ¿Por qué están aquí estas dos unidades? Precisamente por el hecho de que son adimensionales. Unidad de ángulo plano, el radián, de la que todos habéis oído hablar, símbolo rad, y la del ángulo sólido, estereoradián, símbolo SR. Fijaros que todos debemos de saber lo que es un radián. Un radián es lo que sirve para calcular la medida del ángulo plano. El ángulo plano es la porción de plano comprendida entre dos semirrectas que se cortan en un punto que se llama vértice. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mide en radianes? Pues muy sencillo. A partir del vértice se traza una circunferencia. Por ejemplo, ahí veis la primera circunferencia del radio R1. Se mira la longitud de arco comprendida dentro de las semirrectas, en este caso L1, y el valor del ángulo θ en radianes es el cociente entre L1 y R1, que al ser dos longitudes,
dan como resultado algo adimensional. No tiene dimensiones. Sin embargo, sí tiene valor y tiene unidad. El valor es el de ese cociente y la unidad es el radián. Por tanto, de ahí podemos deducir la definición de radián. Un radián es el ángulo comprendido entre dos semirrectas donde siempre que tracemos una circunferencia con centro en el vértice, el arco interceptado por las semirrectas dividido por el radio da como resultado la unidad. O sea, el arco igual al radio. Ese es el concepto de radián y esa es la justificación de que la unidad de la magnitud ángulo plano, el radián, estuviera clasificada de otra forma, puesto que es una unidad que no tiene dimensiones. Es el cociente entre dos longitudes. Ese dibujito que tenéis ahí es el de un ángulo sólido, que es simplemente la ampliación del concepto de ángulo plano al espacio. En vez de hablar de una semirrecta, hablamos de un haz de semirrectas, ¿veis? En definitiva, de una especie de cono. El cono intercepta una superficie esférica. Si dividimos la superficie esférica interceptada entre el radio al cuadrado, obtendremos el valor del ángulo sólido, omega, en estereoradianes. Nuevamente nos encontramos con una magnitud adimensional, cociente entre una superficie que tiene dimensiones de longitud al cuadrado, entre un radio al cuadrado que evidentemente tiene dimensiones también de longitud al cuadrado. Utilizaréis este concepto de ángulo sólido en electrostática, puesto que se utiliza en las demostraciones del teorema de Gauss, por ejemplo. Fijaros que es una relación de inversa de cuadrado de distancias, que es algo que aparece muy comúnmente en numerosas leyes físicas, por ejemplo en la de gravitación universal, por ejemplo en la de atracción entre cuerpos, entre cargas, perdón, o sea, en numerosas ocasiones. Bueno, y como os dije al principio, el sistema internacional está regido por una serie de convencionalismos que debemos de intentar manejar y debemos de intentar asumir. Quiere decir que yo voy a daros aquí una serie de recomendaciones, pero más que recomendaciones son obligaciones y desde luego si estáis haciendo un informe, pues es absolutamente obligatorio para que el informe esté bien, se pueda leer en todas partes y no le pongan pegas. Por ejemplo, una cosa muy clara, los símbolos de las unidades siempre deben de ir en minúsculas, letras minúsculas, M, KG, S, excepto cuando deriven de nombres propios, en cuyo caso la primera letra aparecerá en mayúscula, por ejemplo, amperio, A mayúscula, por ejemplo, Kelvin, K mayúscula, por ejemplo, vatio, W mayúscula, porque provienen de nombres de ampere, de Lord Kelvin, de watt. ¿Está claro? Hay un convencionalismo también para cómo se ponen los cocientes. Se admite la barra horizontal, se admite la barra inclinada y se admite el producto por el denominador elevado a exponente negativo. Esas son las tres formas correctas de escribir el cociente. Más recomendaciones. Los símbolos son símbolos, no son abreviaturas, y eso quiere decir que no deben de ir seguidos de un punto. Se escribe 5M para indicar 5 metros, se escribe 4kg para indicar 4 kilogramos, pero desde luego no se escribe 5M punto ni 4kg punto. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. No son abreviaturas, son símbolos. Y por la misma razón, en plural permanecen invariables. Se escribe 25kg, no se escribe 25kgs. 25 kilogramos, 25 kg. 1 kilogramo, 1 kg. No 25 kgs. ¿De acuerdo? Cuando estemos escribiendo cocientes, debemos de usar paréntesis. No vale poner varias rayas. ¿Veis? Yo he puesto ahí metro partido por segundo cuadrado, pero no he puesto metro partido por segundo. M barra S barra S. No se admiten más de una barra.
metro kilogramo partido segundo al cubo partido por amperio, se pondría con el paréntesis, pero nunca se pondría barra segundo al cubo barra amperio. Múltiplos y submúltiplos, bueno, prefijos que todos conocéis o que debéis conocer, el que no los conozca. Deca, hectokilo, conocido por todos, y a partir de ahí, de 3 en 3, mega, giga, tera, peta y hexa. Y hacia abajo, lo mismo, decicentimili, conocido por todos, y a partir de ahí, de 3 en 3, micro, nano, pico, femto y ato, para menos 6, menos 9, hasta menos 18. También, para estos prefijos hay algunas recomendaciones que todos debemos de conocer. Se escriben con caracteres romanos rectos siempre que se pueda y nunca espacios entre el símbolo del prefijo y el símbolo de la unidad. El producto debemos de intentar ponerlo con un punto, porque si no podemos confundirnos. Fijaros, newton por metro se puede poner n.m o nm, porque no hay forma de confundirnos. Pero si yo en vez de eso pusiera metro por newton, estoy obligado a poner el punto, porque si no, m minúscula, n mayúscula, podría significar milinewton. Entonces es muy aconsejable poner un punto siempre que estemos indicando un producto. Y desde luego nunca acumular prefijos. ¿Qué significa acumular prefijos? Pues está claro. Yo no puedo escribir un nanómetro, que serían 10 a la menos 9, pero no puedo poner un milimicrómetro, que en principio también podría ser 10 a la menos 9. Mili 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, milimicro 10 a la menos 9. Pues no, no vale acumular prefijos. ¿Está claro? Bueno. Más recomendaciones. Bueno, esto más que una recomendación es algo que siempre nos puede surgir la duda. ¿Por qué se llama kilogramo la unidad fundamental cuando ya lleva un prefijo? Porque realmente la unidad es el gramo, ¿vale? Bueno, pues por razones históricas se ha mantenido el kilogramo y se ha respetado su nombre, pero los múltiplos y submúltiplos decimales de la unidad de masa no se forman a partir del kilogramo. Se siguen formando a partir del gramo. ¿De acuerdo? Un miligramo son 10 a la 6 gramos, pero son 10 a la 3 kilogramos. ¿Lo veis? Igual que si lo hiciéramos hacia abajo, un miligramo. Más cosas. Si un símbolo contiene un prefijo, este está afectado por el exponente, tanto el símbolo como el prefijo. Lo sabemos, lo pongo, pero lo sabemos. Un decímetro cúbico son 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos, puesto que es 10 a la menos 1 al cubo. ¿Vale? Está claro, lo sabemos, pero simplemente os lo recuerdo. Vamos a hacer algunos comentarios sobre el sistema cegesimal. Insisto, ya no utilizaremos. La diferencia fundamental entre el sistema cegesimal y el sistema internacional es el tamaño de las unidades. En el sistema cegesimal se cambia la unidad de longitud por el centímetro, 100 veces más pequeña, y la unidad de masa por el gramo, 1000 veces más pequeña. Vamos a hacer algunos comentarios sobre ciertas unidades del sistema cegesimal que todavía nos podemos encontrar en libros de texto. Por ejemplo, la unidad de fuerza, que es la DINA, símbolo DIN, DYN, y lo que vamos a ver es qué equivalencia tiene con las unidades del sistema internacional, que es lo que a nosotros nos interesa. Si nos encontramos una fuerza en dinas, tenemos que ser capaces de ponerla en newton. Bueno, pues está claro, lo que hago es cambio un gramo, ¿lo veis? Lo tengo que cambiar a kilogramos, 10 a la menos 3 kilogramos. Y un centímetro lo tengo que cambiar a metros, 10 a la menos 2 metros. El segundo lo dejo como está y esto me da 10 a la menos 5 kilogramos metro segundo a la menos 2.
centímetros. Y eso es la equivalencia entre dinas y newton. Una dina, 10 a la menos 5 newton. Otra unidad que también nos podemos encontrar en alguna ocasión, pues el ergio, la unidad de trabajo, símbolo ERG. Un ergio es una dina por un centímetro. Claro, una dina dijimos que eran 10 a la menos 5 newton, ¿veis? Y un centímetro, 10 a la menos 2 metros. Eso significa que esto es 10 a la menos 7 newton metro, que es la unidad de trabajo del sistema internacional, julios, ¿veis? Un ergio, 10 a menos 7 julios. Otra cosa que nos podemos encontrar por ahí todavía es la unidad de presión. En el sistema hexadecimal, la unidad de presión es la varia. Evidentemente, una varia es la unidad de fuerza, dina, dividido por la unidad de superficie, centímetros al cuadrado. Fijaros, si lo quisiésemos pasar a pascales, una varia son 10 a la menos 1 pascales. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Una dina, 10 a la menos 5 newton, y un centímetro cuadrado es 10 a la 4 metros cuadrados. Esto es 10 a la menos 1 newton metro cuadrado, que es el pascal. Una varia, 10 a la menos 1 pascales. Fijaros también que menciono la varia por una cosa muy curiosa. La varia, que es dina partido por centímetro cuadrado o 10 a la menos 1 pascales, como ya acabamos de ver, es también algo, una unidad que no se maneja habitualmente, porque lo que se maneja habitualmente es el bar. Un bar, que en realidad es una megavaria, son 10 elevado a 6 varias, o lo que es lo mismo, 10 elevado a 5 pascales. Pero no solo el bar, sino que lo que se utiliza de verdad es el milibar, que es un múltiplo de la varia. ¿Veis? Un milibar son 10 elevado a menos 3 bares, pero a la vez es 10 a la 3 varias, o sea que un milibar es una kilovaria. ¿Veis lo curioso? Pues realmente este es el que se utiliza, el milibar todavía se utiliza en las cartas meteorológicas. De hecho, está permitido, pero no aconsejado, utilizarlo en meteorología. ¿Veis el milibar? El milibar en realidad son 10 elevado a 3 varias. Bueno, una curiosidad como otra cualquiera. Y para terminar, vamos a hablar un poco del sistema técnico. El sistema técnico sí que se distingue más, o sea, sí que se diferencia más del sistema internacional porque lo que hace es que cambia una de las magnitudes fundamentales y por tanto una de las unidades fundamentales, que es la de fuerza por la de masa. La unidad de fuerza en el sistema técnico es el kilogramo fuerza, símbolo KGF o KG asterisco, también lo encontraréis en algunos libros. Claro, la unidad de fuerza, el kilogramo fuerza, se define a partir del peso del kilogramo patrón. Esa es la definición, data del año 1968. ¿Cuál es la unidad de masa en el sistema técnico? Bueno, pues es lo que se llama unidad técnica de masa, UTM, y se puede calcular a partir de la relación entre la fuerza, la longitud y el tiempo, utilizando fuerza igual a masa por aceleración. ¿Lo veis? Entonces, la unidad técnica de masa es la masa con la que una fuerza aplicada de 1 kilogramo fuerza produce una aceleración de 1 metro partido por segundo cuadrado. Esa es la forma de definir la masa en el sistema técnico. La relación entre la unidad técnica de masa y el kilogramo es esa que veis ahí, está claro, ¿lo veis? Una unidad técnica de masa son 9,81 newton. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo fuerza son 9,81 newton. ¿Veis? Si yo aquí pongo 9,81 newton partido por 1 kilogramo fuerza, lo que tengo es newton
partido por metro por segundo a la menos 2. ¿Lo veis? Y esto es kilogramo. Una unidad técnica de masa son 9,81 kilogramos. Podríamos hablar un poco de esto. Porque aquí también hay una curiosidad. También mencionamos estos sistemas, el CGS y el técnico, por alguna curiosidad. Fijaros, yo cuando voy a comprar algo, pido, póngame 1 kilo de naranjas. Vale. El señor coge naranjas, las pone en una balanza, la balanza marca 1 y me las dan. Y yo me quedo un poco estupefacto porque una balanza que mide masa o mide peso. Claro, realmente una balanza lo que mide es peso, está midiendo fuerza con que la Tierra, la fuerza de gravedad, fuerza con que la Tierra atrae lo que yo estoy colocando en la balanza, ¿vale? Pues está midiendo peso. Entonces, ¿por qué pido 1 kilo? 1 kilogramo es una unidad de masa en el sistema internacional. Sin embargo, me están dando un peso. Me lo deberían dar en newton, pero no me lo dan en newton. Claro, me lo están dando en kilogramos fuerza. Yo realmente tampoco tengo muy claro si estoy pidiendo 1 kilogramo masa o 1 kilogramo fuerza. ¿Cuál es la razón por la que todo está bien? Bueno, pues muy sencillo. 1 kilogramo masa, 1 kilogramo para nosotros, pesa 9,81 newton. Eso es lo que pesa 1 kilogramo masa. Pero 1 kilogramo masa pesa 1 kilogramo fuerza. Claro, es un poco mezcla de sistemas de unidades. Estoy hablando de masa en el sistema internacional y de peso en el sistema técnico. Sin embargo, eso nos facilita mucho la tarea de medir con balanzas. Lo que marcan las balanzas no es masa, porque la balanza no mide masa, son pesos, pero expresados en un sistema de unidades diferente al que yo pido la masa. Vamos a mencionar también otra unidad que es la de trabajo, el kilográmetro, un kilográmetro que es 1 kilogramo fuerza por 1 metro. Fijaros aquí, igual que antes, si yo pongo aquí 1 kilogramo fuerza, pongo aquí 9,81 newton por 1 metro, esto me daría 9,81 julios. 1 kilográmetro son 9,81 julios. ¿De acuerdo? ¿Por qué mencionamos esto? Muy simple. Por un pelín más. Hablamos de la unidad de potencia. La unidad de potencia es el kilográmetro por segundo, que es 1 kilogramo fuerza por 1 metro partido por 1 segundo. Si yo quiero hacer el cambio al sistema internacional, hago lo mismo de antes. 1 kilogramo fuerza son 9,81 newton. Aquí me queda 1 metro, aquí me queda partido por 1 segundo. Y lo que me da, ¿lo veis? 9,81 vatios. 1 kilográmetro segundo son 9,81 vatios. Es la relación entre la unidad de potencia del sistema técnico y la unidad de potencia del sistema internacional. Insisto, ¿por qué hablamos de esto? Porque todavía en algunos sitios os vais a encontrar con la unidad caballo de vapor, que está definida a partir del kilográmetro segundo. Un caballo de vapor son 75 kilográmetros segundo, o lo que es lo mismo, 736 vatios. Y deberemos de conocer la equivalencia de los caballos de vapor a las unidades de potencia del sistema internacional, porque todavía en algunos libros os encontráis, en algunas tablas, más que libros, en algunas tablas os encontraréis con esa unidad caballos de vapor. Bueno, y con esto terminamos este tema y seguiremos la semana que viene.